La honra de un hombre de bien estaba en juego. Un pacto sombrío lo forzaba a desposar a una joven inocente. Él le profirió las palabras más crueles, en la esperanza de que el pavor la blindara de la peligrosa verdad que los envolvía. Poco sabía que ese ardid para asustarla acabaría por atar su propio corazón al de ella, transformando un mero teatro de apariencias en una pasión prohibida. En el silencio de las noches impuestas y días de desconfianza, un secreto mutuo se revelaría como la única arma. Y el toque, antes un acto rápido y forzado, se convertiría en el refugio más deseado. La mañana dorada bañaba los campos a perder de vista, prometiendo un día próspero. Ricardo el Halcón Mendoza clavaba la pala en la tierra fértil, el sonido rítmico del metal la única canción en el rancho El Roble. Él era parte de esa tierra, fuerte, resistente, silencioso. A sus 34 años, su cuerpo musculoso, moldeado por años en el cuerpo de infantería de marina y la labor diaria, era la prueba viva de un pasado rara vez mencionado, de un legado familiar que él erguía. La barba cerrada enmarcaba una mandíbula firme. Sus ojos castaños profundos intimidaban a los débiles, pero tras esa muralla latía un corazón de honra, su brújula. Por Sofía, su hermana menor, y por sus tierras, él movería el mundo. El sudor en la frente era satisfacción, pertenencia, el rancho, su santuario, su paz. Sin embargo, la paz, como él bien sabía de la guerra, era un lujo frágil, y ese día su fragilidad sería brutalmente probada. Un motor intruso rompió el silencio. Ricardo se detuvo, se limpió el sudor y vio la nube de polvo crecer en el camino de tierra. No era un coche familiar. Su instinto de soldado, adormecido más nunca extinto, despertó. La pala cayó, músculos tensos. El polvo bajó revelando un automóvil lujoso, negro, un contraste grotesco con la rusticidad del rancho. De él emergió un hombre que Ricardo conocía y despreciaba, don Ramiro, el Buitre Guzmán, el cacique, cuya fortuna era tan vasta como su falta de escrúpulos. Don Ramiro descendió, una sonrisa aceitosa en los labios, ajustándose el traje de lino fino, como si entrara en un salón, no en un rancho que consideraba inferior. Dos guaruras, brutamontes de aspecto severo, se plantaron, amenazantes. En el pórtico, Sofía sintió la atmósfera pesar, la rigidez del hermano, la llegada indeseada. El corazón se le encogió. «Ricardo», llamó, la voz teñida de aprensión. Un breve aceno de Ricardo, la orden silenciosa. «Quédate ahí, yo me encargo». Sus pasos, lentos y pesados, se dirigían a don Ramiro. No era hombre de intimidarse, y don Ramiro bien lo sabía. «Don Ramiro, ¿a qué debo la honra de su visita en mis tierras?». La voz de Ricardo grave, un gruñido contenido. Don Ramiro exhibió una sonrisa aún más amplia, gélida, que jamás tocaba sus ojos de serpiente. «Ricardo, mi querido, siempre directo al punto. Me gusta eso. Vine a tratar de negocios. Negocios que temo no pueden posponerse más». Sacó un puro de su chaqueta. Uno de sus guaruras se apresuró a encenderlo. El humo azulado contaminó el aire puro de la mañana. «No tengo tratos con usted, Guzmán. Y bien lo sabe». Los puños de Ricardo se cerraron a sus costados. Don Ramiro soltó una risa corta, desdeñosa. «Ah, pero es ahí donde se equivoca. Su padre, que en paz descanse, no era tan prudente como usted. Dejó cabos sueltos, deudas». A Ricardo la sangre se le heló, mas la máscara de impasibilidad se mantuvo. Sabía cuánto el idealismo paterno, aunque noble, ya había costado caro. «Mi padre no le debía nada a nadie cuando murió. Pagué hasta el último centavo». «Casi todas», corrigió don Ramiro, saboreando la palabra. Le extendió una carpeta de cuero. «Vea usted mismo, un pagaré firmado por él. Un valor considerable. Con los intereses acumulados a lo largo de los años, bueno, digamos que este su amado rancho apenas cubre lo que se me debe». Ricardo tomó la carpeta, los dedos grandes temblándole ligeramente de rabia contenida. La abrió, viendo la firma de su padre. Parecía auténtica, pero él conocía las artimañas de don Ramiro. Sabía que el documento era probablemente un fraude. Sin embargo,
Probarlo llevaría años en un sistema de justicia comprado. Tiempo que no tenía. Tiempo en que don Ramiro podría fácilmente ejecutar la deuda y quitarle todo. Esto es una farsa, una mentira descarada, dijo Ricardo, la voz peligrosamente baja. Don Ramiro se encogió de hombros tragando su puro. Pruébelo, pero mientras lo intenta, mis hombres tomarán posesión de lo que es mío por derecho. Su hermanita Sofía quedará a la intemperie. Una pena. El mundo es cruel para las muchachas solas, ¿no cree? La mención de Sofía golpeó a Ricardo como un puñetazo. La amenaza velada era clara. Ese hombre no solo iba tras sus tierras, quería destruir su vida, amenazar a la única persona que amaba. La rabia en Ricardo creció, transformándose en furia impotente. Un gigante, un soldado entrenado, él podría aplastar a los tres. Pero la fuerza bruta no resolvería nada. La ley corrompida favorecería a don Ramiro. Ricardo acabaría en prisión y Sofía a merced del monstruo. ¿Qué quiere, Guzmán?, preguntó Ricardo, el maxilar trabado. Hable de una vez. La sonrisa de don Ramiro regresó triunfante. Sabía que había vencido. Soy un hombre razonable, Ricardo. No quiero su rancho, al menos no todo. Lo que quiero es una alianza, un acuerdo. Tengo planes de expansión para mis propiedades y necesito el paso que atraviesa sus tierras para transportar mi ganado y mi producción. Los otros rancheros son tradicionalistas, no les gustan mis métodos. Una alianza con usted, hombre respetado en la región, legitimaría mis negocios. ¿Y por qué me aliaría con un canalla como usted? Porque tengo una propuesta que no podrá rechazar, dijo don Ramiro, su mirada aún más depredadora. Cancelo la deuda de su padre. Olvido cada centavo. A cambio, usted cede la franja de tierra que necesito. Para sellar nuestro pacto familiar, Ricardo, usted se casará con mi sobrina. Ricardo se quedó en silencio, el choque golpeándolo con la fuerza de una bala. Casarse con una pariente de aquel demonio. La idea era absurda, repugnante. Ricardo dudó de lo que escuchaba. Don Ramiro, gélido, repitió: Isabela, mi sobrina huérfana, fina y educada, necesita un marido. Usted, Ricardo, recio, pero un buen partido. Fuerte, para hijos y para protegerla. La voz sonaba a la de un mercader de ganado, fría y calculadora. La mente de Ricardo giraba, una trampa. Casarse sería volverse cómplice de los negocios sucios de don Ramiro. Negarse, perderlo todo y poner a Sofía en peligro. Acorralado entre la honra de su linaje y la seguridad de su hermana, buscó con la mirada la baranda, como un refugio de aire. El rostro pálido de Sofía, el miedo en sus ojos era el argumento final. No podía fallar. Tragó orgullo, odio, la amarga derrota. «Quiero ver a la muchacha», dijo Ricardo con la voz ronca. Don Ramiro sonrió depredador. «Sabia decisión. La traeré mañana. Esté listo. Matrimonio rápido. Negocios». Se dio la vuelta, partió en el coche, dejando polvo y un rastro fétido. Ricardo permaneció inmóvil en el patio, el peso del mundo desmoronándose sobre sus hombros, el aire denso de una sentencia inquebrantable. Su alma estaba vendida, un pacto diabólico para proteger a quien amaba. El precio: libertad, paz, quizás la vida de una inocente arrojada a ese juego sucio. El rancho, antes santuario, se volvió jaula. Una jaula que debería dividir con la sobrina de su enemigo más implacable. Al día siguiente, la aprensión flotaba como una tormenta. Ricardo apenas había dormido, la mente en un torbellino de planes de fuga y confrontaciones, bloqueados por la seguridad de Sofía. Se movía por la casa con una farsa de normalidad en cada paso, cada gesto. Los ojos de ella, llenos de preguntas mudas, lo acusaban. Traidor, débil. ¿Cómo justificar el matrimonio inminente con una mujer de la calaña de don Ramiro para salvarlos? El silencio, su armadura, ahora era de papel. El coche de don Ramiro llegó. Descendió Isabela. De lejos, silueta esguía, enfundada en un vestido sencillo pero elegante, el cabello oscuro recogido en un pulcro moño. Al acercarse junto a su tío,
Lo que Ricardo vio lo sorprendió profundamente. Ninguna arrogancia de don Ramiro, ni la fría distancia de un peón. Solo una delicadeza asustada que la envolvía. Ojos grandes, azules como el cielo antes de la tormenta, barrían el ambiente con miedo y resignación. Un pájaro de ala rota, forzado a un vuelo imposible. 25 años, casi 10 menos que él. La inocencia en su rostro hacía todo más sórdido. Una víctima, como Ricardo. «Ricardo, esta es mi sobrina, Isabela», anunció don Ramiro exhibiéndola como trofeo. «Isabela, este es Ricardo, su futuro marido». Los ojos de ella se alzaron, un pedido mudo de auxilio. Ella lo barrió de abajo hacia arriba con la mirada. Su imponente tamaño, la seriedad pétrea de su semblante. Un temblor casi imperceptible la sacudió. Él era grande, intimidante, una sombra que la envolvía. Ya había asustado a hombres más fuertes en batalla, a curtidos marinos. Asustar a aquella joven mujer sería fácil. Un plan cruel y desesperado comenzó a formarse en su mente. Si no podía luchar contra don Ramiro, quizás pudiera proteger a la muchacha. El único camino, hacerla temerle. Si ella lo viera como un monstruo, don Ramiro quizás se daría por satisfecho con el miedo y la dejaría en paz. Si ella lo odiara, jamás se entregaría de verdad, protegiendo su esencia de un mundo podrido. Una apuesta peligrosa, un filo de doble hoja, pero la única arma que le quedaba a Ricardo. Un juego que podía destruirlos a ambos irremediablemente. «Déjenos a solas», Ricardo gruñó a don Ramiro, la voz áspera. El cacique dudó. Luego, una sonrisa satisfecha asomó en sus labios, aprobando la autoridad de Ricardo. «Claro, claro. Conózcanse». Él se apartó observando desde lejos. Ricardo se volvió hacia Isabela. El silencio era denso. Ella mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas. «Mírame», le ordenó, la voz más dura de lo que pretendía. El miedo en sus ojos azules lo golpeó como un puñetazo. Necesitaba ser el villano que su tío esperaba. Se acercó, su estatura intimidando. «Esto no es un cuento de hadas, es un negocio. Su tío compró mi cooperación con este matrimonio. Usted es el pago». Las palabras brutas vaciaron su rostro, pero ella no lloró. Solo lo encaró, el mentón temblándole. Una fuerza inesperada, una dignidad silenciosa, brotaba. «Entiendo que no tengo elección», respondió ella, la voz baja pero firme. «Excelente, al menos no es tonta», Ricardo gruñó, forzando un desprecio ausente. «Entienda las reglas. Vivirá bajo mi techo, pero no se inmiscuirá. Cuidará la casa, será obediente, y sobre todo me dará un heredero para sellar esta alianza. Después de eso, será solo un objeto». Cada palabra era un cristal roto en su garganta. Veía el dolor florecer en sus ojos, y se odiaba por ello. Pero necesitaba ir más profundo. Necesitaba que ella lo temiera lo suficiente para mantener la distancia, para crear una barrera inquebrantable. Se inclinó, la boca cerca de su oído. El aroma suave de flores, por un segundo, lo desarmó. Se forzó a continuar. «¿Y nuestras obligaciones maritales?», susurró la voz cargada de falsa lascivia. «No espere gentileza ni romance. Tomaré lo que es mío por derecho. No se engañe. Nada aquí es suyo más allá de un techo. Su cuerpo me pertenece por acuerdo. Cuando llegue la hora espero cooperación». Él sintió su estremecimiento, la forma en que se encogió, y una parte de él se rompió. ¿En qué se estaba convirtiendo? Ricardo se alejó, el rostro una máscara de frialdad. Sentía la mirada satisfecha de don Ramiro. El plan funcionaba, en las apariencias. Pero al ver la lágrima solitaria correr por el rostro de Isabela, Ricardo supo. La primera víctima de aquel cruel plan era su propia alma. «El matrimonio será en 2 días», dijo él, dándose la vuelta para marcharse. «Esté lista». Él la dejó allí, en el patio, bajo la mirada atenta de su tío, una figura solitaria y frágil en un mundo de hombres brutales. Mientras se alejaba, el rostro de ella, aquella fusión de miedo y fuerza, se grabó en su mente. La trataba como enemiga, pero su instinto protector gritaba:
Ella era solo una prisionera más en una guerra ajena. El gran soldado, el hombre de honor, forzado a ser su carcelero. El romance que él juró inexistente comenzaba allí, tortuoso y doloroso. Cada crueldad, para protegerla, lo ataba a ella de forma inexplicable. Los 2 días siguientes fueron un borrón de preparativos sombríos. El rancho, antes vibrante, se sumergió en un sudario. Sofía lo confrontó, ojos incrédulos. «Ricardo, no puedes. Casarte con la sobrina de él es locura. ¿Qué sucede?» La angustia le taladraba la voz. Él, con el corazón pesado de un secreto, respondió: «Es necesario, Sofía, para protegernos. El rancho». Su voz, gélido vacío. ¿Cómo confiar en ese extraño distante? La capilla de San Pedro, escenario de farsa. Don Ramiro, sus guaruras, Sofía destrozada. Isabela, en vestido sencillo, más luto que novia, era una porcelana pálida, ojos azules sin brillo, al borde del quiebre. Ricardo no la tocó, solo deslizó la argolla en su dedo frío. Los votos, monótonos, hicieron de «hasta que la muerte nos separe» una sentencia. «¿Puede besar a la novia?» El silencio se hizo plomo. Ricardo rozó sus labios con los de ella. Un toque rápido, sin calidez, mas un choque eléctrico. Los de Isabela, suaves y temblorosos. Por un instante, Ricardo quiso profundizar el beso, protegerla. Pero el ojo de halcón de don Ramiro lo trajo al plan cruel. Se apartó, impasible. El regreso al rancho El Roble fue silencio de tumba. Isabela observaba la tierra sin verla. Ricardo apretaba el volante, sus nudillos blancos. Con cada kilómetro la tensión crecía. La noche de bodas, consumación forzada, se cernía como nube. Llegaron al caer el sol, un cielo morado y naranja en irónico contraste. Sofía los recibió, el rostro triste. Miró a Isabela con pena y mudo resentimiento. «¿El cuarto listo?», susurró, y huyó a la cocina, incapaz de soportar la farsa. Ricardo guió a Isabela adentro. La casa, antes hogar, era ahora fría, extraña. La llevó al cuarto principal, el suyo, sencillo, impecablemente limpio, obra de Sofía. «Este es su cuarto, nuestro cuarto», dijo, forzando el nuestro. Isabela se detuvo al centro, menuda y perdida, abrazándose del frío o de él. «Traeré algo de comer», dijo Ricardo buscando aire. Huyó a la cocina, Sofía con el rostro entre las manos. «Ella no tiene culpa, Sofía». Sofía, ojos humedecidos. «Lo sé, y empeora, parece asustada». «Ricardo, este no eres tú». Su herida transpiró. «Hago lo que debo por tu seguridad». Preparó una bandeja, la llevó de vuelta. Isabela no se había movido. La comida yacía intacta. Un misterio para ella. «¡Coma!», ordenó, la voz extrañamente suave. «Necesita fuerzas». Dejó la bandeja y giró para irse. «Espere». Ese hilo de voz lo ancló. Por primera vez desde el patio, ella le habló por voluntad. Él se volvió. Ella lo encaraba, aún abrazada a sí misma. «¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora?». La pregunta, un mero susurro. Él sabía exactamente a qué se refería ella. La promesa brutal. El acuerdo exigía consumación. La parte más difícil de su plan estaba a punto de comenzar. El cerrojo de la puerta resonó, un sonido final, como el cierre de una celda. Él se acercó, el corazón latiéndole desacompasado. Necesitaba ser convincente. Necesitaba que todos creyeran que él era el animal que fingía ser, especialmente los espías de don Ramiro. Se detuvo frente a ella, su sombra cubriéndola. «Ahora», dijo él, con la voz deliberadamente áspera y baja, «cumpla su parte, quítese el vestido». Isabela retrocedió, el pánico estampado en su rostro. Las lágrimas, antes contenidas, corrieron por sus mejillas. «Por favor, no», susurró ella con la voz quebrada. La súplica lo hirió como un cuchillo. Él odiaba cada segundo, pero tenía que continuar. En lugar de tocarla, extendió la mano hacia la bandeja. La arrojó al suelo con un estruendo, haciéndola saltar del susto. «No le pedí que comiera, no le pedí que llorara, di una orden», gritó él, la furia resonando en la habitación.
Era una actuación, pero la línea entre la interpretación y la realidad se desdibujaba peligrosamente. Él se acercó aún más hasta quedar a centímetros. Ella temblaba incontrolablemente. Él sentía el calor de su cuerpo, el aroma de su miedo. Bajó la voz a un susurro, recitando las palabras ensayadas, el título de aquella terrible historia que vivían. Necesito hacer el amor con usted. Fui forzado por la deuda de su padre. Seré rápido. La bilis le subía por la garganta. Ella cerró los ojos, una lágrima escurriéndole. Esperaba el dolor, la humillación, y fue en ese instante de vulnerabilidad absoluta que él rompió el personaje. Su susurro cambió, volviéndose urgente, secreto. Abra los ojos, Isabela. Míreme. Retraída, ella obedeció. Lo que vio no era lujuria o crueldad, sino una angustia profunda, un dolor que espejeaba el suyo. Todo lo que le dije, todo lo que hice es una mentira, susurró él, casi inaudible. Es un teatro para su tío. Yo jamás la lastimaría, ¿entiende? Nunca la forzaré a nada. El shock en su rostro era total. El miedo dio paso a una profunda confusión. ¿Pero por qué?, preguntó ella. ¿Por qué dijo todas esas cosas? Porque su tío es un monstruo. Él necesita creer que yo soy un monstruo también. Necesita pensar que la controlo por el miedo, que su acuerdo está seguro. Es la única forma de mantenerla protegida. Si él desconfía de cualquier afecto entre nosotros, lo usará en nuestra contra. Me usará para controlarla. La lógica distorsionada del plan comenzó a tener sentido. La crueldad era un escudo, la humillación, una armadura, pero era una apuesta arriesgada. ¿Y ahora?, susurró ella, aún confundida. Ahora continuamos el teatro, respondió él, con la voz aún baja. Mañana por la mañana hombres de su tío vendrán a verificar la consumación. Buscarán pruebas. Necesitamos darles lo que quieren ver. Isabela miró hacia la cama, el horror regresando. Ricardo vio la dirección de su mirada y rápidamente la tranquilizó. No, no de esa forma. Él se acercó a la cómoda, tomó un cuchillo afilado. Isabela se encogió. El miedo la dominaba. No temas, dijo él, la voz suave. Extendió la mano izquierda. Con la derecha hizo un corte profundo en la palma de su propia mano. Sangre viva brotó, escarlata sobre la piel. Caminó hasta la cama, dejando que las gotas mancharan las sábanas blancas. Rasgó una tira de la tela pura para vendar la herida. Esto, con el desorden y tu susto, será la prueba mañana, explicó. Su calma contrastaba con la violencia del acto. Se acercó, el rostro finalmente suavizado. Sé que pido mucho. Confianza de un hombre que solo te ha mostrado brutalidad. Pero juro, por la memoria de mis padres, por la vida de mi hermana, que mi único objetivo es sacarnos de esto a salvo. Tú y yo, Isabela, estamos en el mismo equipo, prisioneros del mismo hombre. Sobreviviremos jugando su juego, pero con nuestras reglas. Por primera vez, Isabela no lo vio como un carcelero, sino como un compañero de celda. El gigante amenazante era, al final, su protector improbable. Una alianza frágil nació en esa habitación, forjada en el miedo, el engaño y aquella sábana manchada. No eran marido y mujer, sino conspiradores, supervivientes. Mientras la noche avanzaba, se sentaron en lados opuestos, unidos por un secreto peligroso. La guerra contra don Ramiro Guzmán había comenzado. La primera batalla, sin armas, pero con mentiras y sacrificio, había sido ganada. ¿A qué costo? Ricardo miró su mano vendada y la figura frágil de su esposa. La había salvado de una noche de horror, pero la había condenado a días, quizás meses, de miedo y fingimiento. ¿Qué carga era más pesada? Su romance era una alianza desesperada de guerra. Él había susurrado promesas crueles, pero el único cuerpo herido había sido el suyo. En ese acto de autosacrificio, plantó una semilla de confianza en el corazón aterrorizado de Isabela, una semilla que, entre el engaño y el peligro, lucharía por un día florecer en algo parecido al amor. Su aroma, floral y dulce, impregnaba la habitación. Una atracción poderosa e inoportuna lo asaltaba. Quería tocarla, abrazarla, pero el cariño sería la sentencia de muerte para ambos.
La observó desde el otro lado. Su esposa en el papel, protegida en la realidad, y peligrosamente el objeto de un deseo que debía sofocar a toda costa. La intensidad lo asustaba. «Eres la mujer más hermosa que he visto, Isabela», pensó, con una ironía amarga en el pecho. «Y tener que fingir que te odio es mi infierno personal». Era una confesión silenciosa, un diálogo que solo existía en su mente, pero más verdadero que cualquier aspereza pronunciada. La noche siguió densa. Isabela se durmió exhausta en la butaca. Ricardo permaneció despierto, centinela al borde de la cama. No se atrevería a dormir. La responsabilidad por ella pesaba como una roca. Con cada crujido de la vieja casa, él permanecía alerta, su mano buscando un arma que no existía. La guerra de Ricardo era otra, no en el campo de batalla, sino en los corredores de su propia casa. El amanecer grisáceo reveló a Isabela dormida, el rostro marcado por la vulnerabilidad de las lágrimas secas. Una mezcla de protección y culpa apretó a Ricardo. Por él, ella estaba allí, en un sillón incómodo, lejos de todo. Él la cubrió con una manta, en un gesto tierno, secreto. El primer acto de humanidad en aquel teatro de crueldad. El trote de los caballos lo arrancó del ensueño. Habían llegado. «Isabela», susurró, tocándole el hombro. Ella despertó asustada, pánico en los ojos, hasta enfocar en él y recordar el plan. «Están aquí», murmuró. «Recuerda, miedo, témeme, destrozada, no hables, a menos que sea vital». Su cuerpo temblaba. La actriz inexperta, lista para el escenario. Ricardo se despeinó, revolvió su ropa para simular una noche de tormento. Abrió la puerta. En el pasillo, guaruras de don Ramiro. Sofía, desde la cocina, los observaba con odio, leal a su hermano, pero ajena al terrible juego. «Don Ramiro nos mandó verificar el orden», dijo uno, su voz goteando insolencia. Los ojos buscaron a Isabela en el cuarto. Ricardo se apartó, revelando la escena. Isabela, junto al sillón, vestido arrugado, ojos hinchados. Ella se encogió, el miedo estampado, la actuación perfecta. El más atrevido avanzó. Miró la cama deshecha, las sábanas manchadas. Una sonrisa asquerosa surgió. El ranchero cumplió su parte, se mofó. La furia burbujeaba en Ricardo. Necesitaba jugar. Agarró el brazo de Isabela con fuerza calculada, brutal, pero sin herirla. El grito de ella, pequeño, de dolor y miedo, fue una actuación brillante. «Salgan de mi casa ahora», rugió Ricardo amenazador. El mensaje al jefe fue dado, el matrimonio consumado, la alianza sellada. Los hombres intercambiaron miradas, satisfechos. Dieron la espalda. Ricardo esperó a que los caballos desaparecieran antes de soltar a Isabela. «Perdona», voz ronca. «Estuviste increíble». Ella retrocedió, frotándose el brazo tembloroso. «Solo quiero que esto termine», susurró. «Yo también», admitió él. El primer obstáculo vencido, pero sabían, era solo el comienzo. Don Ramiro desconfiaba. Pondría a prueba la alianza, la lealtad de Ricardo, la sumisión de Isabela. Una rutina tensa, extraña, se instaló. Para el mundo, y para los ojos de don Ramiro, Ricardo era el marido brutal, Isabela, la esposa aterrorizada. Él imponía órdenes, criticaba, creando opresión bajo cualquier mirada. Isabela, actriz melancólica, una sombra silenciosa. Sofía, con el corazón roto, veía la relación con su hermano rasgar lazos de sangre, distante. Era imposible conciliar la gentileza innata de Isabela, la forma en que cuidaba las flores, la paciencia con los animales, con el trato que Ricardo le dispensaba. El hermano que ella conocía, el protector, el hombre gentil bajo la fachada dura, parecía haber desaparecido. Sin embargo, a solas, ya entrada la noche, en el refugio del cuarto con pestillo, donde el aire apenas susurraba, las máscaras pesadas y asfixiantes se desmoronaban. En susurros, sus voces apenas audibles intercambiaban la carga de información, el peso de sus miedos y el dulzor de pequeñas victorias. Él hablaba del rancho El Roble, de la tierra que corría en sus venas, un amor profundo y arraigado. Ella, de la vida en la ciudad que ya no existía,
de los padres que la abandonaron demasiado pronto y de la solitaria existencia bajo un tío que la veía como una pieza fría en su tablero de ajedrez. En esos encuentros furtivos, la piel de Ricardo vibraba con la presencia de Isabela, su atracción volviéndose avasalladora. Él se perdía, un cautivo de la luz de la lamparina que danzaba en sus cabellos, del atisbo de sonrisa en sus labios al escuchar sus historias de infancia. Veía en los ojos de Isabela, azules como el cielo antes de la tormenta, una curiosidad tierna y una confianza que florecían sin reservas, deshaciendo sus propias defensas. Cierta noche, Isabela lo sorprendió. Él, un gigante en la penumbra, estaba a la mesa. Sus dedos fuertes repasaban el pagaré fraudulento por milésima vez, buscando la grieta, la fisura. La herida en su mano, la marca de una batalla reciente, aún cicatrizaba. Ella se acercó, su presencia un bálsamo, dejando una taza de té de manzanilla caliente a su lado. «Necesita descansar», susurró su voz, suave como una caricia. Él levantó los ojos, la sorpresa lo atrapó. El vapor, con su aroma calmante, acunaba el aire. «Gracias», dijo él. La gratitud genuina anclada en su mirada profunda. Ella permaneció, los ojos dos pozos de inquietud, fijos en el papel entre sus manos. «Mi tío siempre supo distorsionar la verdad. Tiene un notario público en el pueblo, alguien que haría cualquier cosa por dinero». Era la primera vez que ella revelaba una pieza tan crucial del rompecabezas. «¿Cuál es su nombre?», Ricardo preguntó, con el corazón acelerado. Ella susurró el nombre, una pista, la primera real. Esto podría ser lo que necesitábamos», dijo él, con la admiración clara en su mirada. «Es usted más fuerte de lo que imagina, Isabela». Un rubor pintó las mejillas de ella. «Estamos en esto juntos, ¿no es así?». Aquella noche, la barrera, fría y áspera, se derrumbó entre ellos. La habitación, antes una prisión impuesta, se volvió un refugio, un santuario. El diálogo fluyó con la facilidad de un manantial recién descubierto, y Ricardo se reveló, cada palabra un escalón hacia la intimidad. Contó del cuerpo de infantería de Marina, no de glorias, sino de pérdidas que pesaban en su espalda, del eco de compañeros caídos, la razón más profunda para valorar la paz de su tierra. Él exponía las cicatrices de su alma, y ella ofrecía una escucha tan gentil que era una caricia, una comprensión que él ni siquiera sabía que anhelaba. Una voluntad incontrolable lo impulsaba, una necesidad ardiente de tocarla, apartar un mechón rebelde de su rostro, sentir la calidez de su mano. Un día en el jardín, una tarea que él le había impuesto, sí, pero que era apenas un pretexto para estar juntos bajo el cielo abierto. Sus manos se rozaron al buscar la misma herramienta, un roce que encendió una hoguera en su piel. Se retiraron al instante, como si el fuego los hubiera quemado. Sus ojos se encontraron, espejos de un universo de deseos no dichos, de un miedo palpante, de una confusión creciente y de una chispa innegable de algo tan profundo que asustaba. El juego, antes una farsa fría, se volvía peligrosamente real. El falso odio daba paso a un cariño verdadero que dolía de tan intenso, la falsa sumisión a una alianza genuina, y eso los volvía irremediablemente vulnerables. Entonces, una tarde, la sombra de un sicario de don Ramiro apareció sin aviso, rompiendo la paz del atardecer. Ricardo estaba sumergido en el fresco del granero, Isabela afuera, bajo el sol que se desvanecía, tendiendo la ropa húmeda. El hombre la abordó, su sonrisa una mueca lasciva que no alcanzaba sus ojos muertos. «La vida en el campo le sienta bien, señora», dijo él, sus ojos turbios recorriéndola con una insolencia que la hizo temblar. «¿Su marido la trata bien?». Isabela se heló, pero recitó su papel. «Mi esposo es un hombre bueno y justo». La voz le temblaba. El sicario se burló. «¿Bueno y justo? Esos gritos en la noche de bodas, tu cara por la mañana. Él es un animal salvaje». En ese instante, Ricardo salió del establo. La visión del depredador cerca de su esposa, el miedo en ella, le hirvió la sangre. Su furia era real, avasalladora. En 3 zancadas ya estaba allí,
levantando al hombre del suelo por el cuello de la camisa con una fuerza aterradora. Mi esposa y yo estábamos conversando, balbuceó el sicario. Tú no hablas con ella. Ricardo gruñó, su rostro a centímetros, la brutalidad en sus ojos. No la miras. No respiras el mismo aire que ella, a menos que yo lo permita. ¿Entendido? El hombre asintió frenéticamente. Ricardo lo arrojó al suelo como un costal de papas. Sal de mi propiedad antes de que te entierre ahí. El sicario, tropezando, huyó, dejando una nube de polvo. La adrenalina bajó. Ricardo se volvió hacia Isabela. Su mirada, indescifrable, no era de miedo, sino de admiración. El protector oculto se había revelado, su fuerza bruta, aterradora y atractiva a la vez. Ricardo se aproximó, el corazón aún desbocado. ¿Te lastimó?, preguntó la voz grave y llena de preocupación. Ella negó con la cabeza. No, llegaste a tiempo. Ahí en el patio, la línea entre la farsa y la realidad se desdibujó. Los celos y la rabia posesiva de Ricardo no eran actuación, sino sentimientos genuinos, la pasión desesperada por Isabela floreciendo. Él se dio cuenta, con pánico creciente, de que la mayor amenaza no era don Ramiro, sino su propio corazón. Aquella noche, la tensión en la habitación cambió. Ya no era miedo, sino deseo. La lámpara proyectaba sombras danzantes, un mundo íntimo suyo. Ricardo, Isabela susurró, rompiendo el silencio. Gracias por hoy. Él solo asintió, mudo. Hablar sería revelar demasiado. La locura que había sentido al imaginarlo tocándola, el deseo de ser el único en mirarla así. Isabela dio un paso, luego otro, deteniéndose tan cerca que él sintió su aliento. Ya no te tengo miedo, ella susurró, levantando la mano para tocar su rostro, la barba recia. El toque, ligero y vacilante, fue un shock para Ricardo. Su autocontrol se desmoronó. Con sus manos grandes y ásperas, sujetó su rostro, los pulgares acariciando sus mejillas suaves. Sus ojos buscaron los de ella, pidiendo permiso. En esos ojos azules encontró la misma ansia, el mismo deseo. Bajó la cabeza y la besó. No era el beso frío y forzado de la iglesia. Era hambriento, desesperado, desbordante de pasión reprimida, miedo y la ternura secreta de los últimos días. Decía todo lo que las palabras no podían. Isabela respondió con la misma intensidad, sus brazos enlazados alrededor del cuello de Ricardo, los dedos enredados en su recio cabello. El mundo exterior, don Ramiro, la deuda, el peligro, se desvaneció. Solo existían ellos, rendidos a la verdad desnuda de sus corazones. Separados, jadeantes, sus miradas se encontraron. Lo supieron. Habían cruzado una línea inquebrantable. Ya no eran solo conspiradores. Lo que brotaba entre ellos era real, poderoso e infinitamente más peligroso que cualquier mentira. Un mapa antiguo, guardado en el baúl de su padre, reveló la primera pieza del rompecabezas de Ricardo. En él, un manantial oculto, justo en la franja de tierra que don Ramiro codiciaba. La verdad estalló en su mente, cruda y contundente. Don Ramiro no quería el paso para el ganado, él quería el agua. En una tierra castigada por la sequía, controlar el agua era controlar la vida misma. El plan era inmenso, no un simple derecho de paso, sino el monopolio vital de toda la región. La alianza era solo una fachada, un vil disfraz para robar el recurso más preciado del rancho. Isabela, una pieza más en su tablero. El agua secreta bajo sus pies. Esa era la verdadera joya. Ricardo entonces percibió la dimensión real de su lucha. No era solo por su tierra, ni por Isabela, era por el futuro de todos. El peligro, decuplicado, el secreto que él e Isabela guardaban, era la única oportunidad de exponer la verdad, o su sentencia de muerte. El mapa y la revelación de don Ramiro rasgaron la oscuridad como un relámpago, mostrando la verdadera faz de la serpiente que los acechaba. No era venganza, ni poder. Era sobre la vida de la región, el agua, la dádiva que hace florecer la tierra, la maldición que la condena al polvo.
El peso de aquella revelación aplastó a Ricardo. Su lucha ya no era solo por su hogar, por Sofía o incluso por Isabela. Se había convertido en el guardián de un secreto capaz de salvar o destruir a sus vecinos. El beso que él e Isabela compartieron, un acto de mutua rendición, parecía pertenecer a otra vida, a otro tiempo. El peligro, antes una mera sombra, había adquirido garras afiladas, un monstruo que los veía como simples obstáculos. El cuarto, esa noche, no era un refugio, era un cuartel general de guerra. Sentados a la luz parpadeante de la lamparina, con el mapa desdoblado entre ellos, el mundo exterior se había desvanecido. Él planeó esto por años, susurró Ricardo, su dedo recio trazando el manantial en el mapa. La deuda de mi padre fue solo la excusa, la puerta. Necesitaba un propietario legal aquí, sin levantar sospechas. Yo, el peón perfecto, solitario, con una debilidad explotable. Isabela vio la furia contenida y la determinación férrea en el rostro de él. El miedo era inmenso, pero superado por una admiración profunda. Él te subestimó, Ricardo, dijo ella, con voz firme. Me vio como un recio, fuerte, pero estúpido, solo que no contaba con algo. Los ojos de él encontraron los suyos. No contaba contigo. No debías ser más que una prisionera obediente, pero tienes una columna de acero, Isabela. Tu observación, tu escucha, la pista del notario. Fuiste tú quien abrió la primera grieta en su armadura. El elogio la invadió con un calor reparador. Por primera vez en años no era un objeto, una huérfana, ni una moneda de cambio. Era una persona de valor. ¿Y ahora?, preguntó ella. Luchamos, declaró él, pero sin imprudencias. No podemos ir abiertamente contra él. Controla todo, al juez, al delegado. Necesitamos pruebas irrefutables y aliados, muchos aliados. El plan comenzó a delinearse. La fachada de esposo cruel y esposa aterrorizada se volvió crucial. Bajo la rutina diaria se transformaron en espías dentro de su propia casa. Ricardo, con el pretexto de los suministros, viajó. Encontró al notario que Isabela había indicado. No fue fácil. El hombre era escurridizo, leal a don Ramiro. Ricardo no usó amenazas, usó la verdad. Reveló la trama del cacique, secar las tierras de todos, incluso la pequeña propiedad del notario, para su propio beneficio. Plantó la semilla de la duda, del interés personal contra la codicia. Isabela, por su parte, actuaba. En visitas raras y supervisadas a la tienda de abarrotes, ella, con la voz mansa de su personaje, susurraba a las esposas de los rancheros: «El arroyo parece más bajo, ¿verdad? Mi esposo teme por el pozo. El agua nunca ha estado tan escasa». Pequeñas chispas de preocupación en paja seca. Su amor oculto en las sombras florecía con una intensidad desesperada. El peligro inminente convertía cada momento robado en un tesoro. Una noche, él la arrastró al oscuro establo bajo la excusa de un regaño. La puerta se cerró. Él la presionó contra la pared de madera, el aroma a heno y tierra envolviéndolos. «No lo soporto más, Isabela», susurró, la voz ronca de deseo. «Fingir que te odio me mata. Ver el miedo en tus ojos, aunque sea falso, me consume». «Yo también», confesó ella con la respiración entrecortada. «A veces, cuando gritas, tengo que contenerme para no reír y arruinarlo todo. Eres un pésimo actor, Ricardo. Tus ojos nunca lucen enojados, siempre hambrientos». «Lo están», él gruñó, antes de tomar su boca. El beso salvaje fue una liberación de la tensión acumulada. Sus manos recorrieron la espalda de ella, atrayéndola más cerca. «Pícaro», susurró ella contra sus labios. «Me arrastras al establo como a una doncella cualquiera». «Tú no eres cualquier doncella», respondió él, la voz grave, cruda. «Eres mi mujer, mi compañera, mi generala, y quiero deshonrarte de todas las formas imaginables, aquí en el heno, después en nuestra cama, en todas las mañanas y noches, por el resto de nuestras vidas». La promesa en sus palabras, la mezcla de pasión y devoción eterna, hizo que su corazón se disparara. El juego era mortal, pero el premio, un futuro juntos,
valía la pena morir. En aquel establo, entre sombras y secretos, se amaron por primera vez. Un acto desesperado, eterno, afirmación de la vida contra la muerte, donde cada toque era rebelión, cada beso, victoria. No obstante, el peligro se acercaba. Sofía, aislada y confundida por el extraño comportamiento de su hermano y por la tristeza de ver a Isabela tan maltratada, se convertía en un problema. Ella no entendía el teatro, veía solo a Ricardo transformándose en un monstruo. El amor por él la cegaba, e Isabela era la causa de todo. Sin esa mujer, su tío, el matrimonio, Ricardo estaría libre. Un día de desesperación, después de que Ricardo gritara a Isabela de forma particularmente convincente, Sofía huyó. Cabalgó como el viento, el corazón roto, las lágrimas cegando sus ojos, directo al único lugar donde creía poder encontrar ayuda, la hacienda La Sombra de don Ramiro Guzmán. En él, Sofía no veía maldad, solo poder. Creía que, como tío de Isabela, él podría intervenir, anular el matrimonio y liberar a su hermano. Don Ramiro la recibió con falsa simpatía. Escuchó su historia, sus ojos de serpiente brillando con un interés depredador, mientras la joven ingenua, en su dolor, lo entregaba todo. La trata como un animal, Sofía desahogó. Y esconde cosas. La voz de Sofía apenas contenía el pánico. Está diferente, don Ramiro. Horas encerrado con mapas antiguos. Aterrador. Por favor, ayúdelo. Ayúdenos. La palabra mapa reverberó en la mente de don Ramiro. De repente, todo cobró sentido. La vacilación del notario público, los rumores en San Pedro de los Llanos, la súbita rebeldía de Ricardo. Ellos sabían sobre el manantial oculto. Con una sonrisa paternal, don Ramiro aseguró a Sofía: «Claro, mi querida, me encargaré de todo, hiciste lo correcto». Pero al verla partir, la sonrisa se deshizo en puro odio. «Ellos saben», gruñó convocando a sus sicarios. «Reúnan a todos, haremos una visita a mi querido sobrino». En el cuarto, Ricardo e Isabela se inclinaban sobre el mapa cuando el tropel de caballos los alertó. Por la ventana, Ricardo sintió su sangre helarse. Don Ramiro se acercaba, acompañado por una docena de guaruras armados. «¡Es una trampa!», exclamó Isabela, el pánico en su voz. «¿Cómo lo supo?». No hubo tiempo para responder. La puerta principal se dio con un estruendo. «¡Sofía!», gritó Ricardo corriendo, pero era demasiado tarde. En la sala, don Ramiro ya sujetaba a Sofía por el cabello. Una pistola presionada contra su sien. El terror la paralizaba, el peso del error catastrófico estampado en su rostro. «¿Buscabas esto, Ricardo?». La voz de don Ramiro goteaba veneno mientras extendía su mano libre. «El mapa, ahora, o tu preciosa hermana pagará por la traición». Ricardo vio el pavor en los ojos de Sofía e Isabela, pálida como un fantasma a su lado. Acorralado. Todos los planes aniquilados por un amor equivocado. ¿Luchar? Tal vez derribaría a algunos, pero Sofía moriría en el primer segundo. Su código de honor, la protección de la familia, lo inmovilizó. Con el corazón destrozado buscó el mapa antiguo y lo entregó. Don Ramiro lo arrancó de su mano, sus ojos de serpiente destellando triunfo. «Buen muchacho», se burló, arrojando a Sofía al suelo. Ella corrió hacia Ricardo sollozando. «Perdóname, Ricardo, yo no sabía». Don Ramiro, apuntando el arma a Ricardo e Isabela, interrumpió: «En cuanto a ustedes dos, matarlos sería demasiado ruidoso. Se quedarán aquí como mis prisioneros. Observarán desde la ventana mientras yo controlo el agua, y todos los vecinos vendrán a implorar una gota». Su mirada entonces se posó en Isabela. «Y usted aún me debe un heredero para Ricardo, para dar legitimidad a esta unión. Si él falla, uno de mis hombres estará feliz de ayudar». La amenaza, cerniéndose en el aire, era más sucia que cualquier bala. Dejando a 4 hombres atrás con la orden de que nadie entra, nadie sale, don Ramiro partió, llevándose el mapa, la esperanza y el futuro de la región. Ricardo abrazó a Sofía, el corazón destrozado por la traición y el dolor,
Pero al mirar a Isabela por encima del hombro de su hermana, no vio derrota. Vio el mismo acero en sus ojos, ahora forjado en fuego. La batalla estaba perdida, pero la mirada de Isabela decía: la guerra no ha terminado. Los días que siguieron fueron los más sombríos. Los sicarios de don Ramiro transformaron el rancho en una prisión. Comían la comida, bebían el tequila, los trataban como sirvientes. La humillación era constante, la impotencia corrosiva. Ricardo observaba desde la ventana, como estaba previsto, mientras los equipos de don Ramiro levantaban una rudimentaria presa en el arroyo. El aire en la casa se densaba con culpa y desesperación. Sofía emergió con dificultad del cuarto. Una culpa abrumadora la sofocaba. Ricardo intentó hablar, pero las palabras eran inalcanzables. ¿Cómo consolar a alguien por un error que parecía condenarlos a todos? Isabela rompió el silencio. Con una bandeja de comida, ajena a las miradas de los guardias, llamó a la puerta de Sofía. Sin respuesta. Entró. Sofía, encogida en la cama, tenía el rostro manchado de lágrimas. «Necesitas comer», dijo Isabela con voz suave. «Vete», susurró Sofía. «Todo es mi culpa, yo los destruí». «Cometiste un error», corrigió Isabela sentándose. «Actuar por amor, incluso ciego, no es un crimen. El culpable es mi tío. Él usó tu amor contra ti, como usó la deuda del padre de Ricardo. Es lo que él hace. Encuentra la grieta en la armadura y la explota». Entre sollozos, Sofía confesó su miedo, la confusión de ver a su hermano transformarse. Poco sabía que era una farsa para protegerla. «Nunca te contamos para mantenerte a salvo. La carga era nuestra», explicó Isabela. La verdad, mezclada con la culpa, inundó a Sofía. «¿Qué podemos hacer ahora?». Su voz apenas salió. «Ahora te levantas», afirmó Isabela, la voz firme como el acero. «Come, recupera tus fuerzas. La guerra no ha terminado, y te vamos a necesitar». El discurso de Isabela fue un bálsamo, un llamado. Sofía se levantó, la culpa barrida por una determinación feroz. La mujer quebrada renació como aliada. Ella conocía la casa y el rancho como nadie. Los guardias la subestimaban, viéndola inofensiva. El disfraz perfecto. Esa noche, bajo la vigilancia de Sofía, Ricardo e Isabela se encontraron. «Perdimos el mapa, Isabela. Estamos presos, sin salida». «Él se llevó el papel, Ricardo», dijo ella tocando su sien, «pero no lo que está en tu cabeza. Eres un soldado, entrenado para observar, memorizar. Miraste ese mapa cientos de veces. Cierra los ojos. ¿Qué ves?». Escéptico, Ricardo cerró los ojos. La imagen, entonces, empezó a brotar desde las profundidades de su mente. Las líneas sinuosas del río, el latido oculto del manantial, las anotaciones precisas de su padre. Cada detalle, cada trazo, se había grabado en él sin que lo supiera, una memoria grabada a fuego. El buitre se jacta de su astucia. Isabela sopesó, su voz un hilo tenso. Pero su arrogancia, esa es su verdadera flaqueza. Cometió el error capital al dejarnos con vida, y lo que es peor, juntos. La esperanza, una brasa casi apagada, se reavivó con un temblor. Ahora tenían un arma inesperada, la memoria de Ricardo, un mapa viviente y la inquebrantable determinación de Sofía, pura y valiente. El plan germinó en el aliento de susurros apenas audibles. Ricardo trazó, con el carbón del fogón, el mapa que ardía en su memoria sobre un áspero trozo de costal. Sofía, con la inocencia como un manto protector, inició sus excursiones al pueblo de San Pedro de los Llanos, pretextando la búsqueda de nimiedades triviales que los guaruras, aturdidos por la modorra, nunca se dignarían a buscar. En su cesta, entre tortillas y chiles, escondía mensajes crípticos, burdas copias del mapa y la verdad hiriente para los rancheros de confianza de Ricardo. Mientras tanto, la presa impuesta por don Ramiro apretaba su garra. El arroyo que alimentaba las propiedades vecinas se redujo a un hilo moribundo, apenas un suspiro de agua. Las milpas y hortalizas, sedientas, se marchitaban sin remedio bajo el sol inclemente de Jalisco. El pánico, crudo y real,
se extendía como una plaga. Los rancheros que antes dudaban en alzar la voz, ahora estaban al borde de la desesperación. Las semillas de esperanza que Isabela había plantado con su lucidez y los mensajes clandestinos de Sofía germinaban en ese suelo fértil de descontento. Urgía un catalizador, un instante que permitiera arrancar la máscara a el buitre de una vez por todas. La oportunidad se les presentó como una señal del destino. Don Ramiro, cegado por su propia arrogancia, convocó a una reunión en el corazón de San Pedro de los Llanos. Allí se erigiría como el Salvador, ofreciendo el agua que él mismo había robado a precios de usura a los mismos rancheros que llevaba a la ruina. Sería su coronación, el instante en que sellaría su reinado absoluto sobre la región, con la sed como su cetro. Necesitamos juntar a todos. Es la única vía, Ricardo sentenció, la voz grave y firme. La fuga tejida con hilos de meticulosa planificación estaba a punto de desatarse. La noche anterior, Sofía, una maestra en el arte del disimulo, sirvió la cena a los guaruras. Un festín abundante, pesado y engañoso, secretamente infundido con una hierba somnífera del huerto de su madre, cuyo aroma se perdió entre los condimentos. Uno a uno, los hombres cayeron, vencidos por un sueño denso y sin sueños. El rancho se hundió en un silencio abismal, preñado de expectativas. «Es ahora», Ricardo exhaló en un susurro áspero, casi imperceptible. Armados con lo que pudieron arrancar a la desesperación, una faca de caza fría y afilada para él, un atizador de hierro, tosco y pesado, para Isabela, se sumergieron en la oscuridad devoradora. No tomaron el camino a San Pedro de los Llanos, sino que se desviaron hacia los ranchos vecinos. Bajo el manto denso de la noche, Ricardo se topó con los hombres que Sofía, con su valor silencioso, había contactado. Les desveló el mapa, la verdad desnuda y brutal. La furia, una marea hirviente, inundó los rostros curtidos de aquellos rancheros. La vacilación que antes los encadenaba fue barrida por la ira que se encendió como una hoguera. El alba siguiente trajo consigo una tensión que se cortaba con un cuchillo, alcanzando su punto álgido. En la plaza principal de San Pedro de los Llanos, don Ramiro el Buitre Guzmán sonreía engreído desde un tosco palenque improvisado, la figura de un falso benefactor. Ricardo, Isabela y Sofía los observaban desde el manto protector de las sombras, flanqueados por una docena de rancheros, hombres curtidos y silenciosos, pero con la mirada cargada de una nueva resiliencia. «Mis amigos, mis queridos vecinos», don Ramiro comenzó, su voz aceitosa y meliflua, un veneno dulce. «Comprendo su angustia. La sequía es un azote cruel, pero la providencia magnánima me ha bendecido con un caudal de agua. Y en mi infinita generosidad estoy dispuesto a compartirla, claro, por un precio justo». Un murmullo, un bramido ahogado de desesperación y resentimiento recorrió a la multitud como una descarga eléctrica. Era la señal. Ricardo subió los escalones del estrado. La sonrisa de don Ramiro vaciló. «Ricardo, veo que escapaste. ¿Viniste a implorar por agua como los demás?». La voz de Ricardo, grave como trueno, resonó por la plaza. «No imploro, Guzmán. Vine a exponer a un ladrón». El asombro barrió la multitud. «¿Ladrón?». Don Ramiro rió, un hilo de nerviosismo en su voz. «¿De qué hablas?». Ricardo gritó. «No encontraste agua, tú la robaste. Construiste una presa ilegal en mi tierra, desviando el manantial que nos alimenta. Fabricaste pagarés fraudulentos para robar mi rancho El Roble y lo que pertenece a esta comunidad». Don Ramiro intentó descartarlo como un demente, pero la multitud se abrió. Los rancheros avanzaron, una muralla de rabia detrás de Ricardo. Don Ramiro miró sus rostros. Por primera vez sintió miedo. Él ya no controlaba nada. «Mentiras. ¿Dónde está tu prueba?». «Un mapa robado que ya quemé», bien, se burló. Entonces el golpe final, no de Ricardo sino de Isabela. Ella subió al estrado deteniéndose a su lado. Ya no era la esposa asustada, sino una reina. «Yo soy la prueba», su voz clara y fuerte. «Soy Isabela, sobrina de don Ramiro Guzmán, y soy testigo de su avaricia. Fui usada como pago en su sucio esquema.
Lo oí jactarse de su plan para someternos. Este hombre no es un salvador, él es una plaga. Su testimonio, viniendo de su propia familia, fue devastador. La multitud estalló en un clamor furioso. Don Ramiro, expuesto y humillado, entró en pánico. Sus sicarios intentaron intervenir, pero fueron rodeados. En un acto final de cobardía, don Ramiro agarró a Isabela, usándola como escudo, presionando una pequeña navaja en su garganta. «Apártense o ella muere», gritó. La multitud retrocedió, horrorizada. Pero Ricardo no. Él conocía esa táctica de combate. Sus ojos encontraron los de ella, un asentimiento casi imperceptible. Una corriente de entendimiento los unió. «Confía en mí». «Suéltala, Guzmán», dijo Ricardo, la voz peligrosamente serena, avanzando. Don Ramiro apretó la navaja. Isabela soltó un grito de dolor, una distracción calculada. En ese instante, Ricardo actuó, no de frente, sino de lado, pateando una caja vacía. El ruido hizo que don Ramiro desviara la mirada por una fracción de segundo. Fue suficiente. Ricardo avanzó, su mano agarrando la muñeca de don Ramiro con fuerza de hierro, torciéndola hasta que el hueso crujió y la navaja cayó. Un solo golpe. Don Ramiro se desplomó inconsciente. La plaza enmudeció en shock, para luego estallar en celebración. Ricardo, sin embargo, solo tenía ojos para Isabela. Corrió hacia ella, el pánico en su voz al examinar el pequeño corte en su cuello. «¿Estás bien?» Ella sonrió, lágrimas de alivio rodando. «Te lo dije», susurró. «Estamos juntos en esto». El abrazo fue un refugio, el rostro de él en sus cabellos, la marea de alivio inundando sus almas. Había terminado. Habían ganado. La caída de don Ramiro fue implacable, fulminante. Decenas de testigos, la confesión tácita de su cobardía. El delegado no tuvo más remedio que arrestarlo. Sus sicarios se dispersaron como ratas. El imperio de la intimidación se desmoronó. La primera acción de la comunidad unida: demoler la presa. Hombres que apenas se miraban ahora trabajaban hombro con hombro. El sonido de los marros rompiendo el concreto resonaba como una sinfonía de libertad. El agua volvió a fluir y con ella la vida brotó de nuevo. Ricardo, el héroe renuente, desviaba los elogios, siempre reconociendo la valentía de los otros rancheros, la fuerza indomable de Isabela. La leyenda de la pareja que fingió odio para desmantelar a un tirano resonaba en las fogatas y los portales. El rancho, antes prisión, floreció como hogar. Sofía, su hermana, cuidaba del espacio con alegría renovada, cómplice orgullosa de un amor renacido, pero algo esencial aún necesitaba ser sellado. En una tarde luminosa, Ricardo llevó a Isabela a la pequeña capilla del pueblo. Esta vez, no estaba la mirada opresora de don Ramiro ni el peso de la coacción, solo amigos, rancheros y sus familias para atestiguar. Frente al sacerdote, él tomó sus manos. «Hicimos todo al revés, Isabela. Nuestra luna de miel fue en el infierno, nuestra vida de casados, una farsa en busca de la verdad. Y la verdad es esta: te amo. Amo tu fuerza, tu gentileza, tu coraje. Quiero empezar de nuevo, de la manera correcta. Isabela, ¿quieres casarte conmigo de verdad esta vez?» Las lágrimas en sus ojos eran de pura felicidad. «Sí», dijo ella con la voz embargada. «1000 veces, sí». El beso, dulce y lleno de promesas, sellaba un amor forjado en la adversidad, no en un pacto sucio. La vida floreció en abundancia. Las tierras de Ricardo, con el manantial protegido, prosperaron como nunca. La complicidad con Isabela, antes en los campos, ahora habitaba sus corazones. Construían un futuro que parecía imposible, viviendo en plenitud el romance que les había sido robado. Pequeños gestos, una flor silvestre del campo, limonada fría en el portal, tejían la trama de su felicidad. 2 años después de la caída de don Ramiro, bajo un cielo estrellado, Isabela estaba acurrucada en los brazos de Ricardo. La mano de él reposaba protectoramente en el vientre redondeado de ella. Una patada. Pateó de nuevo. Ella susurró, riendo. Ricardo puso su mano sobre la de ella, sintiendo el milagro de la vida, una paz profunda inundándolo.
Será fuerte, dijo él, la voz embargada. Fuerte como la madre y terco como el padre, respondió ella, alzando el rostro para besarlo. ¿Recuerdas la primera noche? ¿Lo que me susurraste? El rostro de Ricardo se contorsionó con la memoria de las palabras crueles. Lo siento mucho por aquello, Isabela. Cada palabra fue un engaño. Ella lo interrumpió, un dedo en los labios de él. Dijiste que sería rápido, te equivocaste. Mire esto. Apenas comenzó. Él sonrió. Una sonrisa genuina, habitual. Ella, su esposa, su salvadora, la mujer forzada a aceptar, se convirtió en aquella sin la que él no podría vivir. Un amor inesperado deshizo el plan de un hombre perverso que soñaba con poder usando el miedo. Pero al ver a sus prisioneros levantarse, unidos por amor y valentía, su desesperación se volvió la lección más dura. La saga de Ricardo e Isabela recuerda: el valor de una comunidad no es control o riqueza, sino amor incondicional y la valentía de luchar juntos. Entienda, los peores inicios no destruyen. Ellos transforman, por el dolor y el sacrificio, en las personas que siempre debimos ser. Tu vida será bendecida si ya te has suscrito. ¿Quieres más? Haz clic en Ser miembro a un lado y accede a ventajas exclusivas, con historias especiales y muy picantes. Tu contribución es vital para seguir narrando y apoyar a mi familia. Ayuda rápida y gratis. Desliza los comentarios, haz clic en el IPAR 2 veces. Así nuestra historia alcanza más almas como la tuya. ¿Te gustó? Deja tu like y suscríbete. M.